Con respecto al objetivo del curso, a lo largo de los años, yo fui residente del hospital y bueno, siempre el fin del curso, el objetivo del curso, se basó en interpretar los trazados. No solamente en aprender cosas de memoria, ni valores, ni criterios, sino más bien en integrar conceptos anatómicos y fisiológicos y relacionarlo con lo que estamos viendo con el electro. Y en esta ocasión vamos a intentar todo el tiempo hacer lo mismo. El curso va a constar de 19 charlas que vamos a ir transitando de menos a más, de cosas muy básicas a las arritmias más complejas e incluso a dispositivos. Al final probablemente hagamos un mini examen muy práctico de modalidad choice como para después poder entregar un certificado. Es muy difícil tomar asistencia de esta manera, por lo cual esa va a ser la forma de que cada uno tenga su certificado de asistencia al curso. Con respecto a lo administrativo, todos los martes al mediodía, o cerca del mediodía, van a recibir una invitación vía mail, donde va a estar el link con la clase futura, digamos, con la clase que se va a dar ese mismo día a la tarde, para que entren al Zoom, y a su vez también va a haber un link, que es el link que lo va a guiar al canal de YouTube del servicio, donde va a estar subida la clase anterior. Cualquier consulta o duda que no sea resuelta en el momento de la clase, les pedimos que durante la semana nos escriban al mail, que en el asunto pongan curso Electro 2020, y nosotros durante la semana, si está a nuestro alcance y si no lo buscaremos, vamos a responder esa duda. Les pedimos por favor que se permanezcan silenciados, el video no les va a ser mucha utilidad, y si hay alguna duda o alguna pregunta durante la clase, nos la escriben al chat y uno de nosotros va a estar activo respondiendo esas preguntas. Y hay una modalidad que nosotros en el curso presencial siempre nos gusta interactuar, somos de preguntar mucho, y bueno, esto vía Zoom con tantos participantes se hace un poco más complejo, entonces lo que vamos a hacer es durante la clase van a ver que hay unos ejercicios de votación, ¿sí? Entonces ahora de paso nos vamos a conocer un poquito mejor, y vamos a hacer ese ejercicio. La pregunta es anónima, así que no se sientan obligados, pero la primera pregunta es ¿desde qué país se están conectando? Entonces van a ver que yo voy a alargar esa pregunta, ¿sí? Yo le voy van a ver un recuadro, ¿sí? Y ustedes ahí empezó un tiempo que pueden contestar, ¿sí? Yo voy a dar 30 segundos aproximadamente, y ustedes contesten de dónde están, si no, tenemos un límite para poner los países, ahí me escribieron, hay una persona que escribe desde El Salvador, así que bienvenida, pero bueno, esto es más que nada para practicar. Una vez que pasen 30 segundos, yo voy a finalizar la votación y les voy a compartir los resultados. No sé si se lo llegan a ver, Leo. Sí, se ve perfecto. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. Entonces, ¿ya ven la pregunta, Leo? Todavía no. Ahí. Ahora sí. Esto lo vamos a hacer sistemáticamente a lo largo de todo el curso, y es una forma de interactuar, es la única forma de interactuar que tenemos y de ver cómo van respondiendo a los conceptos que vamos dando en la charla, ¿sí? Leo, ¿aparecen los porcentajes? Yo estoy viendo los porcentajes, pero creo que la gente no. Compartir resultados. Ahora sí. Pero vos sabés que a mí me aparecen todos cero. No, yo estoy viendo los Estás viendo el resultados. real. Perfecto. Sí. Bien. Y ya para entrar en tema y hacer un ejercicio más, quiero que vean este trazado. Y yo voy a alargar la pregunta. La idea es que ustedes pueden minimizar la votación y volver a abrirla en el momento que quieran para poder ver eh, lo que están viendo en el trazado y poder responder correctamente.
No sé si Leo, ¿vos te aparecen los porcentajes correctamente cuando responde la gente o no Sí, responden sí, en la encuesta? sí, sí. Se están viendo en ¿A vos te vivo aparecen bien? los resultados. Bien, igual este ejercicio lo vamos a ir repitiendo a lo largo de todo el curso, así que ya le vamos a ir agarrando mejor la mano. Perfecto. Y ahí vimos los resultados, perfecto. Bueno, muy bien. Dicho esto, vamos a empezar con la primera clase, o la primera charla. La va a dar el doctor Leonardo Guido López. Leo fue residente de nuestro hospital, después fue jefe de residentes, después hizo el fellow de electrofisiología y actualmente es staff del hospital en electrofisiología. Y esta clase le tocó la clase probablemente más difícil y más linda y más importante, o una de las más importantes de todo el curso. Así que los dejo con Leo y bueno, bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias Ariel, muchas gracias Alejandro por la presentación. Esta es la primera clase del curso. Para muchos de ustedes los conceptos que voy a explicar hoy son nuevos, otros los reforzarán, pero quédense tranquilos que a lo largo del curso van a terminar entendiendo todo lo que yo les voy a explicar en esta clase y van a reforzar sus conocimientos. Bueno, para empezar, nosotros vamos a estudiar el corazón. El corazón tiene una función clave en el organismo, que es la de eyectar sangre hacia todos los órganos del cuerpo humano. Esta función la realiza a través de la contracción sincrónica y orquestada de las diferentes cámaras cardíacas, como son las aurículas y los ventrículos. Esta contracción de las cámaras cardíacas genera una corriente, unos fenómenos eléctricos que se pueden estudiar mediante la electrocardiografía, que es lo que vamos a pasar a explicar en las siguientes slides. Inicialmente vamos a comentar una pequeña introducción. Ya en el 2500 a.C., en Grecia, Tales de Mileto observó que cuando frotaba ámbar contra la lana atraía objetos luminosos. Ya en el 1600, a finales del 1600, un médico inglés, William Gilbert, observó que había una cierta relación entre las corrientes eléctricas y las fuerzas magnéticas. 100 años después, un médico italiano, Luigi Galvani, observó que ciertos fenómenos eléctricos en el cuerpo humano estaban asociados al movimiento de fluidos químicos. Y a su vez supuso que había un fenómeno eléctrico previo a la contracción muscular. Ya a finales del 1800, un médico holandés, William Einthoven, empezó a investigar los potenciales de acción, las corrientes eléctricas de ciertas células y organismos mediante unos dispositivos que son galvanómetros que sirven para medir corriente a través de dos imanes y el campo magnético que se genera entre ellos, y en el medio colocaba una cuerda de cuarzo con un metal conductor plata que, pasando a través de ella la corriente que viene de los organismos a estudiar, puede mover esta cuerda y ese movimiento se puede inscribir, por ejemplo, en un papel, dando origen al electrocardiógrafo. Tengo que mencionar también que Einthoven en el año 1924 obtuvo el Premio Nobel de Medicina por la aplicación del primer electrocardiógrafo práctico en la aplicación de enfermedad cardiovascular. Así que, con esta pequeña introducción, vamos a intentar explicar en esta clase, en este curso, cómo llegamos hasta esto. Cómo de estas pequeñas corrientes que transcurren en la superficie del organismo podemos llegar a obtener estos registros electrocardiográficos. Para esto vamos a empezar desde el organismo más pequeño, desde lo más simple. Yo les muestro un video que a veces van a ver que hace referencia a células del sistema nervioso. Esto es porque todos estos fenómenos que yo les voy a explicar se estudiaron primero en células neuronales, pero son extrapolables y aplicables a las células cardíacas, solo hay pequeñas diferencias
en valores absolutos, así que los vamos a tomar como similares. Ustedes pueden ver una membrana compuesta de lípidos de color amarillo, y donde arriba en el exterior de la célula se acumulan elementos con carga eléctrica positiva, y en el interior de la célula elementos con carga eléctrica negativa. Ven a su vez que a través de la membrana son atravesadas por unas estructuras que son los que llamamos canales. Estos canales permiten el flujo a través de la membrana de estas moléculas, tanto del exterior como para el interior y viceversa, pero de forma selectiva y en ciertos momentos oportunos. Si nosotros colocamos un dispositivo que sense la carga eléctrica extracelular y la carga eléctrica intracelular, podemos ver que a lo largo del tiempo ocurren pequeños cambios en la polaridad de esta membrana, en el potencial eléctrico de esta membrana, en la simetría de las cargas eléctricas adentro y afuera de la célula, y a veces estos cambios son lentos, y a veces estos cambios son un poco más rápidos. Cambios rápidos en el potencial de membrana es lo que nosotros vamos a llamar potenciales de acción, y los vamos a graficar en los siguientes slides. Bueno, acá vemos un galvanómetro, que es el instrumento que vamos a utilizar para empezar a hablar del potencial de membrana, de reposo y de acción. Vemos que hay un electrodo, que es imagínense como un pedacito de metal que está dentro de la célula, y otro pedacito de metal que está afuera de la célula. Esto nos permite objetivar la diferencia de cargas positivas y negativas de afuera a adentro de la célula. Bueno, en esta filmina lo que vemos son dos tipos de células diferentes que se diferencian principalmente en lo que es los fenómenos electrofisiológicos. Vamos a empezar con las células más simples, que son las de la izquierda, las células de respuesta lenta. Las células de respuesta lenta tienen una fase de reposo o diástole y una fase de activación o sístole que comprende la despolarización y repolarización de este potencial de membrana. Vamos a empezar por la diástole o reposo. Inicialmente nosotros tenemos un potencial transmembrana diastólico o de reposo que es negativo, ya que tomamos de referencia el interior de la célula. En este ejemplo vemos que está en menos 55 milivolts. Estos potenciales de membrana ocurren por la simetría que yo les dije de cargas eléctricas positivas afuera y negativas adentro. En este caso vemos que el potencial de membrana de reposo va tendiendo hacia valores cercanos a cero, se va haciendo menos negativo, y llega a un cierto valor que es el potencial umbral. ¿Qué es el potencial umbral? Es el valor que le indica a la célula que tiene que disparar o ejecutar un potencial de acción, la sístole o activación. ¿Sí? Cuando la célula llega a este valor umbral, se dispara el potencial de acción. ¿Sí? Inicialmente vemos en celeste la despolarización, la fase 0. Vemos que tiene una pendiente bastante empinada, ¿sí? Y luego al atravesar los 0 milivolts y hacerse un poquito positivo el interior de la célula, en este caso a más 10 milivolts, comienza un fenómeno de repolarización, de inversión del fenómeno eléctrico, por lo que empiezan a salir cargas del interior de la célula hacia el exterior con carga positiva, lo que hace que el interior vuelva a su potencial de reposo negativo. Esta fase de repolarización comprende la fase 1, 2 y 3. En este caso, en este tipo de células vemos solo la fase 3. Del otro lado, a la derecha, podemos ver las células de respuesta rápida. ¿De qué se diferencian de las anteriores? Vemos que tiene un potencial de transmembrana diastólico, de reposo plano o estable. ¿Qué quiere decir esto? Que se mantiene siempre en el mismo valor y no se va despolarizando progresivamente. Vemos que también hay un potencial umbral, pero claramente de lo que yo le dije, si el potencial es estable, nunca va a poder llegar a este potencial umbral. Por lo que necesita de la excitación o de la entrada de corrientes de células vecinas despolarizantes hacia el interior de esta célula, que alcance o que tenga la suficiente magnitud para alcanzar los menos 70 milivoltios. Una vez que alcanza los menos 70 milivoltios, ocurre la despolarización o fase 0, que acá vemos que es muy empinada la recta. Entonces esto es lo que
es una de las características que define a un tipo de célula y a otra. Vemos que esta es mucho más empinada que la célula presente, la célula de respuesta lenta, y esto es lo que diferencia, que esta sea una célula de respuesta rápida y la anterior sea una célula de respuesta lenta. A continuación ocurre la repolarización, que está representada por la fase 1, 2 y 3, y como les dije anteriormente, esta fase ocurre por el cese de las corrientes despolarizantes, empiezan a mermar las corrientes que están entrando a la célula, y empiezan a aumentar las corrientes repolarizantes que van del interior al exterior de la célula. Esto hace que el potencial de membrana vuelva a valores negativos similares a los del inicio de este fenómeno. Todas estas características definen múltiples propiedades en estas células. Yo ahora les voy a mencionar las tres más importantes. Una es el automatismo, que es la capacidad que tiene la célula de generar un impulso. Como pueden ver, las células de la izquierda, las de respuesta lenta, tienen una capacidad automática porque por sí mismas, de forma autónoma, pueden llevar el potencial diastólico de reposo hasta el potencial umbral y disparar un potencial de acción. A la inversa, las células de respuesta rápida ven que, como les dije, el potencial transmembrana diastólico de reposo siempre es estable, y si no fuera por la excitación de otras membranas y la entrada de una corriente externa, no puede llegar al potencial umbral. A su vez, la segunda propiedad que les voy a describir es la excitabilidad, que es la capacidad que tienen estas células de responder a un estímulo. Y esto va a depender del potencial de reposo del que partamos y del potencial umbral. Mientras más diferencia haya entre estos dos valores, menos excitable va a ser la célula. Y al inverso, mientras menos sea la diferencia entre estos dos potenciales, más fácil y más se va a excitar la célula. Y por último vamos a hablar de la conductividad, que es la facilidad con la que conduce este impulso, este estímulo, y esto es directamente proporcional a la pendiente de la curva de despolarización. Vemos en este caso como una flecha celeste representa la despolarización a fase 0, que es muchísimo más rápida que la célula de respuesta lenta, lo que hace que estas células de respuesta rápida también conduzcan mucho más rápido que las células de respuesta lenta. Estos tipos de células de respuesta lenta y rápida se distribuyen de diferente forma en el corazón. Las células de respuesta lenta, el ejemplo clásico, son las células del nodo sinusal, que yo les estoy marcando acá con el puntero, y las células del nodo auriculoventricular. A su vez, las células de respuesta rápida, el ejemplo más patognomónico, son las células musculares, auriculares o ventriculares. Si pueden observar en esta filmina, ven con una relación temporal como un impulso que se inicia en el nodo sinusal, unas células de respuesta lenta, que acá están pintadas en rojo, se transmiten luego a las células del músculo auricular, que tienen un potencial de respuesta rápida. Después llegan al nódulo AB, donde un potencial de tipo de respuesta lenta, y luego se conduce a través de los haz de His, ramas, izquierda, derecha, hemiramas, red de Purkinje y músculo ventricular, que tienen fundamentalmente potenciales de respuesta rápida. Van a ver que debajo de estos potenciales de acción pueden ver un trazado electrocardiográfico, y pueden asociar que los fenómenos de despolarización auricular se corresponden con la onda P del electrocardiograma. Y los fenómenos de despolarización y repolarización ventricular se corresponden con lo que es el QRS, ST y T del electrocardiograma. Bueno, acá en este video les voy a mostrar de forma un poquito más integrada y dinámica lo que viene a ser el potencial de acción transmembrana, donde inicialmente entraba una corriente de afuera hacia adentro despolarizante con carga positiva, lo que llevaba el potencial adentro de la célula a valores positivos. Luego merman estas corrientes despolarizantes y empiezan a fluir corrientes del interior al exterior de la célula con carga positiva, lo que hacen que vuelva el interior negativo y lleve el potencial de membrana de nuevo a valores negativos, en este caso de menos 74 milivoltios. En este video les estoy representando el potencial de acción transmembrana y cómo ocurre el fenómeno de izquierda a derecha, y donde progresivamente entra sodio de arriba a abajo, de afuera a dentro de la célula,
Esto es la despolarización, y la repolarización, que es causada por la salida del potasio de adentro hacia afuera de la célula. Y este slide es cómo se transmite de célula a célula. Tienen que imaginarse que de célula a célula hay entre ellas uniones como puentes, túneles, autopistas que permiten que los fenómenos eléctricos de la célula que ya está activada se transmitan a las células que todavía están en reposo. En este slide lo que vemos es la correspondencia entre el potencial de acción transmembrana, o sea, los fenómenos que vemos del extracelular y el intracelular, respecto a lo que es el electrocardiograma, que les voy a hacer la salvedad que no puede ver el intracelular. El electrocardiograma ve lo que está afuera de la célula. Y vemos en este caso un potencial de acción de una célula de respuesta rápida, una célula contráctil del miocardio, donde se ve nuevamente que la fase 0 o de despolarización se corresponde con lo que es el QRS, y la fase de repolarización, incluyendo la fase 1, 2 y 3, se corresponde progresivamente con el punto J, el segmento ST y la onda T del electrocardiograma. Bueno, pero ahora vamos a ver por qué a veces nosotros vemos en el electrocardiograma una deflexión positiva o negativa. Y para esto tenemos que introducirnos en lo que es el concepto del dipolo. El dipolo es una pareja de cargas positiva-negativa o negativa-positiva. Este dipolo puede tener representación gráfica como un vector, donde la punta o cabeza de este vector representa la carga positiva y la cola del vector representa la carga negativa. En este caso estamos hablando de una célula aislada, una célula cuadrada bastante esquemática. En la parte superior vemos el fenómeno de despolarización y en la parte inferior el fenómeno de repolarización. Empezando con el fenómeno de despolarización. Vemos un fenómeno que tiene un sentido espacial de izquierda a derecha, que está representado por la flecha ondulada de color verde, con la cabeza hacia la derecha. A su vez, vemos que el electrocardiograma, nosotros ponemos un electrodo a la izquierda de la célula y un electrodo a la derecha de la célula. El electrodo de cuestión va a ser el electrodo a la derecha de la célula, que es llamado el electrodo explorador o de referencia o positivo por convención. ¿Sí? Entonces, cuando se genera una despolarización en la sección izquierda de la célula, hace que el exterior de la célula, en este pedacito de membrana, sea negativo y el interior sea positivo. Esto genera que afuera de la célula sí se genera una pareja de cargas eléctricamente diferentes, con la carga positiva orientada hacia la derecha, que se puede corresponder con este vector, la cabeza de la flecha, la punta hacia la derecha, en concordancia con la carga positiva. Este electrocardiograma ahora tiene los electrodos, como les dije anteriormente, afuera de la célula, entonces no le importa lo que pasa adentro de la célula. Y el electrodo de referencia o explorador o de signo positivo va a escribir en el electrocardiograma algo por arriba de la línea de base o positivo cuando se oponga a la carga positiva. O sea, cuando el electrodo positivo se enfrente o tenga más cerca a la carga positiva, va a escribir una deflexión ascendente o positiva o para arriba de la línea de base en el electrocardiograma, que es el ejemplo del electrodo de referencia que yo les estoy marcando con el puntero acá. Este electrodo de referencia positivo explorador se está enfrentando a la carga positiva. Entonces, el electrocardiograma escribe una deflexión por arriba de la línea de base. Esto es la despolarización. Ahora vamos al fenómeno que ocurre en la mitad inferior de la filmina, que es la repolarización. Vemos nuevamente que la repolarización ocurre inicialmente de izquierda a derecha. La sección de la célula que primero se despolarizó es ahora la sección que primero se va a repolarizar. Entonces vemos una flecha ondulada con la cabeza hacia la derecha. Pero ahora vemos que la sección o membrana de la célula que primero se repolariza positiviza su exterior y negativiza su interior. Lo que hace que el vector de despolarización o el dipolo tenga orientada la cabeza hacia la izquierda. ¿Sí? Y si ahora nosotros, con el mismo electrocardiograma, con un electrodo a la izquierda y a la derecha,
pero tomando como referencia el electrodo de la derecha, el electrodo explorador o de signo positivo, vemos que ahora se enfrenta a la carga negativa, o sea, a la cola de este vector, por lo que va a escribir en el electrocardiograma como una deflexión negativa o por debajo de la línea de base. En este caso tienen que prestar atención y tienen que entender que al electrocardiograma y en particular al electrodo explorador no le importa la dirección espacial de este fenómeno, si se acerca o se aleja, si va de izquierda a derecha o va de derecha a izquierda. Lo único que le importa al electrodo explorador es si se enfrenta a la carga, al dipolo, a la carga positiva o negativa. Si se enfrenta a la carga positiva lo escribe como positivo y si se enfrenta a la carga negativa lo escribe como negativo. Van a ver en el medio de este gráfico un lindo autito donde las luces blancas o delanteras representan las cargas positivas. Van a ver que inicialmente este autito se desplaza de izquierda a derecha y las luces delanteras del auto, las luces blancas, se enfrentan a este electrodo explorador. Entonces lo van a representar como positivo. Imagínense que están viendo este autito a la noche, ¿sí? Y ven unas luces blancas a lo lejos, y ustedes infieren que son las cargas positivas, entonces lo van a escribir como algo para arriba de la línea de base. Pero ¿qué pasa en el ejemplo de abajo? Ustedes no van a ver las luces delanteras del autito, las luces blancas ahora. Van a ver las luces rojas. Entonces no les importa si el auto se está acercando, si está avanzando o está retrocediendo. Solo les importan qué luces están viendo. ¿Sí? Entonces, paradójicamente, este autito está retrocediendo, ¿sí? Y las luces blancas están orientadas hacia la izquierda, y entonces este electrodo explorador a la derecha va a registrar esto como negativo. Entonces, si entendieron esto, que es algo bastante complejo, vamos a dispararles unas preguntas para ver cuál es el entendimiento de este concepto. Ariel, por favor. En este ejemplo van a ver un fenómeno que ocurre de izquierda a derecha, como lo representa la flecha verde con la cabeza hacia la derecha, y ven un dipolo que tiene la carga negativa a la izquierda y la carga positiva a la derecha. Y ven el electrocardiograma con los electrodos de referencia dispuestos en la misma localización, y ahora vamos a hacer hincapié en el mismo electrodo, el electrodo que está a la derecha, el electrodo positivo explorador. Quiero que ustedes me contesten cómo ve este electrodo explorador este fenómeno, y cómo lo va a escribir en el electrocardiograma, como algo por arriba de la línea de base o positivo, como algo negativo a la línea de base o descendente, o como algo a lo largo de la línea de base, ni positivo ni negativo. Ariel, por favor, la pregunta. Bueno, parece que el concepto se está entendiendo. La mayoría parece haber contestado correctamente. Bueno, vamos a ver los resultados. 95% contestó que se va hacia positivo por arriba de la línea de base. En efecto, acá tienen la respuesta. El electrodo explorador, el electrodo con signo positivo, se está enfrentando a la carga positiva del dipolo, por lo tanto lo va a escribir por arriba de la línea de base. Ahora vamos a hacer otra pregunta. De nuevo es un fenómeno que ocurre de izquierda a derecha, pero ahora la carga positiva del electrodo se orienta hacia la izquierda y la carga negativa se orienta hacia la derecha. Quiero que me digan cómo lo grafica el electrodo explorador situado a la derecha, o sea, con el electrodo que por convención definimos como positivo. Bueno, vamos finalizando la votación. Vamos a compartir los resultados. 89% contestó negativo. Muy bien, la respuesta es negativa. El electrodo explorador, en este caso a la derecha, se está enfrentando a la carga negativa a la cola del vector, por lo tanto va a escribir en el electrocardiograma por debajo de la línea de base.
o negativo. Habiendo entendido este concepto, vamos a empezar a hablar a nivel macro. En este gráfico les represento un corazón donde ustedes pueden ver 3 dipolos pequeñitos, y estos 3 dipolos pequeñitos sumados van a generar un dipolo neto. El dipolo neto es resultado de la cantidad de dipolos que tienen carga o dirección similar, y cuando estos dipolos, esta sumatoria de dipolos, tienen el mismo sentido, se suman. Cuando los dipolos tienen dirección o sentido opuestos, se anulan o se restan. Entonces vemos cómo estos 3 dipolos pequeñitos, correspondiendo a la activación y despolarización de la aurícula, tienen una orientación hacia la punta del corazón. Entonces el vector resultante de estos 3 dipolos pequeñitos va a ser una sumatoria cuya cabeza está orientada hacia la punta del corazón. Ahora, ¿cómo vemos esto en lo que hacen los diferentes fenómenos auriculares y ventriculares? En el corazón de la izquierda vemos el fenómeno de despolarización auricular, donde el vector, el dipolo, tiene la cabeza o la carga positiva orientada cerca de donde estaría este electrodo de referencia o positivo que yo les estoy marcando con el puntero. Por lo tanto, va a escribir esta actividad eléctrica como algo positivo por arriba de la línea de base, que en este caso se corresponde con la onda P. En el gráfico del medio van a ver la despolarización ventricular. Van a ver que en este caso hay un vector grande que se dirige hacia la punta del corazón en dirección hacia donde está el electrodo explorador, y van a ver 2 vectores chiquititos que corresponden al vector inicial o septal de despolarización y al último vector que corresponde a la despolarización final de los segmentos basales del ventrículo. Estos 2 vectores chiquititos se van a restar a este vector grande, pero igualmente van a circunscribir en este electrodo un electrograma predominantemente positivo o por arriba de la línea de base que se corresponde con el QRS. En el gráfico de la derecha ven el dipolo o el vector de repolarización, que también tiene la cabeza orientada hacia donde está el electrodo de referencia, por lo que se va a inscribir por arriba de la línea de base o onda T. Bueno, y ahora vamos a empezar a dejar de hablar de dipolos y vamos a poner manos a la obra, vamos a hacer un electrocardiograma. Para eso me voy a remitir nuevamente a Einthoven, que fue el padre de la electrocardiografía. Einthoven empezó a experimentar lo que eran las corrientes eléctricas en el cuerpo a través de un galvanómetro, que es, como yo le dije anteriormente, un elemento para medir corrientes eléctricas. Unos electrodos, que son, imagínense, unas placas de metales dispuestas en donde yo quiera del cuerpo humano. En el caso de Einthoven puso un electrodo en el brazo u hombro derecho, es indistinto donde lo coloquen, otro electrodo en el brazo izquierdo y otro electrodo en la pierna izquierda. Esto genera un triángulo donde el vértice inferior se podría corresponder con la punta del corazón y los vértices superiores se podrían corresponder con las bases del corazón. Posteriormente, de la intersección de estos 3 electrodos y su unión a alta resistencia genera un electrodo virtual, un potencial cero que coincide con el centro del corazón, y a través de este electrodo virtual y la unión nuevamente a estos 3 electrodos que teníamos dispuestos en los miembros superiores y en el miembro inferior izquierdo, vamos a generar 3 derivaciones más. ¿Qué son las derivaciones? Son parejas de electrodos. ¿Sí? Entonces, entre estas 6 derivaciones que se generaron vamos a poder estudiar lo que es el plano frontal del corazón de manera bastante completa. El plano frontal es un plano que va de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Teniendo en cuenta estas 6 derivaciones, permiten estudiar el plano frontal en 6 derivaciones diferentes, con diferencia entre estas derivaciones de 30 grados. Pero ustedes me van a decir, si hay un fenómeno que ocurre de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, no lo voy a poder ver. Tienen toda la razón, por lo que se crearon 6 derivaciones más, que con el electrodo virtual
el potencial cero que estaba teóricamente en el centro del corazón y colocando electrodos ahora en la parte anterior y lateral del tórax, precisamente B1 en el cuarto espacio intercostal, en el borde esternal derecho, B2 en el cuarto espacio intercostal, pero ahora del lado izquierdo del esternón, B4 localizado en el quinto espacio intercostal a la altura de media clavicular, B3 en una posición intermedia entre B2 y B4, y B5 y B6 están ubicados trazando una línea horizontal a B4, B5 orientado a lo largo de la línea axilar anterior y B6 a lo largo de la línea axilar media. Esto hace que nosotros podamos dividir el plano horizontal, que es un plano que va de atrás hacia adelante y de izquierda a derecha, nuevamente en 6 derivaciones. Y considerando estas 6 derivaciones, vamos a ver cómo en el video, desde cada derivación, el fenómeno se ve de forma diferente, con diferentes magnitudes. Todas estas derivaciones, imagínense que son como cámaras. Ustedes están en un set de filmación y tienen 12 cámaras. Desde estas 12 cámaras ustedes pueden ver los fenómenos eléctricos del corazón con diferentes magnitudes. Y bueno, para finalizar, esto es lo que nosotros queremos que ustedes intenten reproducir en su cabeza. Necesitamos que ustedes reproduzcan de forma tridimensional los fenómenos que ustedes ven en 2 dimensiones. Atrás ven el plano frontal, donde vemos los fenómenos de arriba abajo y de izquierda a derecha con las 6 derivaciones. Y abajo ven el plano horizontal, donde de nuevo con las 6 derivaciones de B1 a B6, pueden ustedes imaginar cómo estos fenómenos eléctricos que se traducen a través de vectores en el electrocardiograma y llegar a inferir cuándo ustedes están ante procesos normales y cuándo están ante procesos patológicos. Así que bueno, con esto finalizamos la presentación. Ariel, Alejandro, si quieren podemos empezar con las preguntas, no sé si tienen que acotar algo. Bueno, Leo, felicitaciones. La presentación fue excelente, muy linda y didáctica. Por el momento no hubo preguntas, así que parece que quedó todo muy claro, eso está bueno, pero bueno, lo vamos a comprobar en las siguientes clases, a ver si realmente está todo tan claro. No hubo ninguna pregunta, Leo. No sé si Ale, vos querés aclarar algo más o querés dar algún concepto más. No, gracias, totalmente muy claro. Es a veces engorroso explicar algunas cuestiones de los ejes y totalmente con las imágenes que mostraste creo que quedó bastante expuesto. Lo que dijiste vos, Ariel, es también muy importante, que a lo largo de todo el curso se van a volver a replantear estas cuestiones y van a quedar más en práctica los conceptos teóricos que muy bien mostró Leonardo. Un gran esfuerzo, Leonardo, gracias. Con respecto a, bueno, hay mucha gente, la gente nos está preguntando, Leo, con respecto a cómo va a ser la dinámica. Les vamos a hacer llegar un programa por mail. El programa estaba en el formulario de inscripción, vamos a volver a hacer llegar por mail para que lo tengan todos. Y había una duda con respecto a la charla se va a subir a un canal de YouTube que tiene el servicio de cardiología del hospital, así que nosotros le vamos a compartir los links del canal de YouTube para que cada uno los tenga y los pueda acceder para cuando quieran, así que la charla la van a tener. Y la bibliografía de cada cosa está en cada diapositiva. Bueno, yo quería comentar algo más, que dado la experiencia de los cursos anteriores, la crítica que recibimos fue que querían que las clases sean lo más interactivas posible. Entonces vamos a intentar en todas estas clases presentar electros donde ustedes puedan votar y ver realmente si se entienden o no los conceptos, así que les vamos a pedir de su colaboración y que participen, y recuerden que estas encuestas por el momento son anónimas, así que se pueden equivocar tranquilamente, no es el sentido de este curso exponer a los participantes, sino aprender, así que anímense
Y bueno, este es el paso inicial en este curso. Nos están preguntando también por el tema de Vecto. En cada clase que demos, yo la semana que viene voy a dar el electrocardiograma normal. La idea es dar nociones sobre vectocardiografía en cada clase, porque nuestra idea es que haya un concepto fisiológico y anatómico detrás del electrocardiograma. Así que en cada clase que demos, tanto en la de agrandamiento auricular, en la de hipertrofia ventricular, en los semibloqueos, algo de vectocardiografía va a haber. Como para que se entienda bien lo que vamos a ver en el electrocardiograma. Y después, con respecto a la bibliografía, no le podemos pasar los libros por acá, pero van a tener los links, le vamos a mandar los links para que puedan acceder a los libros que nosotros consideramos que están buenos y que pueden ser utilizados. Con respecto a la inscripción, bueno, esta semana vamos a estar abiertos a seguir inscribiendo, que se siga inscribiendo gente, así que a través del mail le va a llegar el formulario de inscripción a los que todavía no estén inscritos. Y acá hay una pregunta, Leo. En la explicación del dipolo comentaron cuando es positivo y cuando es negativo el electro, pero la magnitud de qué depende. ¿El pico máximo ocurre cuando el dipolo está a mitad de camino? Son dos preguntas en una muy buenas, de Santiago, excelentes. La primera pregunta es entonces, ¿de qué depende la magnitud de lo que nosotros vemos en el electro? Y la segunda es, ¿cuándo ocurre el pico máximo? Perfecto. Bueno, la verdad que esos conceptos inicialmente estaban en esta clase, quisimos limitarlas para acotar un poco el contenido y no mezclarlos, pero con respecto a la primera pregunta, yo hablé de lo que es el dipolo neto. Ustedes tienen que imaginarse que el corazón son múltiples células donde el electro está viendo el extracelular, donde estos millones de dipolos que se generan, cuando estos dipolos tienen el mismo sentido, o sea, la cabeza del vector está orientada en el mismo sentido, forman un dipolo neto por sumatoria de estos pequeños dipolos. Cuando estos dipolos se oponen, se anulan mutuamente, por lo que la magnitud de este vector va a ser menor. Y si yo tengo un electrodo de referencia colocado en la cabeza de este dipolo, si yo tengo algunos dipolos pequeñitos que me restan al dipolo neto, seguramente lo voy a ver en el electrocardiograma con una deflexión positiva o negativa, pero de menor amplitud. Y con respecto a la segunda pregunta, yo tengo una filmina, que no sé si la puedo reproducir ahora, si quieren, no sé, Ariel, si está de acuerdo, en la próxima clase la podemos poner, o no sé si ahora es momento. A ver si la encontramos. Ari, mientras me ayudas con la segunda pregunta, mientras busco La segunda la perdí. ¿de qué depende? Acá. ¿De qué depende? Bueno, esta filmina la teníamos un poco oculta, pensamos que podría llegar a complicar la explicación de los conceptos, pero en este gráfico vemos de nuevo la despolarización arriba y la repolarización abajo. Con respecto a la despolarización, ¿cómo? No estás compartiendo, me parece, ¿eh? A ver. La segunda pregunta era, ¿el pico máximo ocurre cuando el dipolo está a mitad de camino? Esa era la... ¿Pueden verla ahora? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ustedes van a ver, si nos centramos en lo que es la parte superior de la pantalla, un fenómeno de despolarización que, como les mostré anteriormente, ocurre de izquierda a derecha, y colocando un electrodo a la izquierda y a la derecha de esta célula, podemos ver cómo el electrodo positivo, ¿sí?, el electrodo por convención positivo que está a la derecha de la célula, que se enfrenta al dipolo con la carga positiva, va a escribir en el electrocardiograma una deflexión positiva o por arriba de la línea de base. A su vez vamos a ver que un electrodo que está o se enfrenta a la cola
de este vector o dipolo de despolarización, lo que es lo mismo que la carga negativa, va a inscribir en el electrocardiograma como una deflexión negativa o por debajo de la línea de base. Pero ¿qué va a pasar con un electrodo que está en el medio, ¿sí?, de este proceso? Estrictamente en la parte superior de esta célula rectangular. Inicialmente va a haber un dipolo que se acerca, cuya cabeza está más cerca de este electrodo explorador ahora en cuestión, por lo que lo va a escribir por arriba de la línea de base, y después cuando este fenómeno de despolarización pase enfrente a él, se va a empezar a enfrentar a la cola de este vector, o sea, la carga negativa. Entonces se va a empezar a inscribir como una deflexión negativa, ¿sí? En este proceso de despolarización, con respecto a la segunda pregunta, van a ver que la magnitud mayor de este dipolo en el electrocardiograma se ve representado en el medio de esta deflexión. ¿Sí? No sé si se llegó a entender, Ariel o Alejandro, si tienen que acotar algo más. Ah, está claro, Leo. Me parece que está clarísimo. Bueno, Bueno, no sé si hay otra pregunta. no, estamos bien. La verdad que estamos bien. Y estamos en horario. Así que bueno, Ale, te dejo las palabras de cierre para que vos la des. La próxima clase va a ser de electronormal el martes que viene. Bueno, no, quería nuevamente agradecer a todos la confianza de haberse inscrito y participado. Y además me sorprende que empezamos 230 personas que se han inscrito y han mantenido el interés, como yo comenté al principio. Ese es nuestros objetivos, es que la gente persista, que se entusiasme, así que creo que se ha logrado. Por otro lado, recordar que este curso está auspiciado por la Sociedad Argentina de Estimulación Cardíaca, a la cual agradecemos, y al Servicio de Cardiología del Hospital Santoyani, el doctor Rubén Kevorkian es el jefe, a quien también agradecemos que nos haya apoyado para hacer este proyecto. Gracias a todos, buenas noches y que descansen. Buenas noches. Chao, hasta luego.